Hoy, un inquilino en la ciudad autónoma de Buenos Aires gasta más del 40% de sus ingresos solamente en eso, en un techo. Techo del que nunca va a ser propietario, Darío. Así es, y hay varias resoluciones a las cuales se llegó con una encuesta que se le hizo a muchos inquilinos y que se vieron varios problemas. Uno es el que decía Guille, otro tiene que ver con la principal preocupación que tienen los que van a alquilar, que es el precio. Hace un tiempo eran las comisiones, el acceso, ahora es el precio, porque aparte están aumentando sin mucha regulación. Regulación es otro de los problemas, y otro fuerte, Guille, tiene que ver con que el que hace más tiempo que alquila, y no te digo mucho tiempo, no te digo 30 años, te digo 8, 10 años, perdió toda la esperanza de poder acceder a la vivienda propia. En nuestro móvil trabaja Agustina Rivas. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes, Meli. Estamos con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacionales, para preguntarle exactamente los resultados, ¿no?, de esta encuesta que ha tomado una muestra muy grande, son 19.000 encuestados, y preguntarle en principio cuáles son las expectativas, ¿no?, de poder hacerse con una vivienda propia para el general de la encuesta. Bueno, como decían recién en el piso, la verdad es que es un dato que nos sorprendió, y es que más del 80% de los consultados cree que nunca va a poder acceder a una vivienda propia, y esto tiene que ver también con la cantidad de tiempo que alquila, aunque en aquellos que empezaron a alquilar hace muy poco tiempo, también el porcentaje es muy alto, más del 70% cree que no va a acceder, y esto tiene que ver con varios factores. En principio, por supuesto, entrar al alquiler, entrar a esa rueda del alquiler es quizás la condena para no poder acceder nunca a la vivienda. ¿Por qué? Porque los alquileres aumentan muy por encima del salario y por encima de la inflación, porque no hay regulación, porque las viviendas desde la última dictadura se dolarizaron el precio de las viviendas, y porque además hay una concentración cada vez más grande. Hoy es muy común que haya una persona que tiene 100, 200 departamentos. Todos estos factores, sumado a la desregulación que hay del precio, generan entonces que cada vez se extienda más el rango etario. Antes, a los 30, 35 años, quizás podías acceder a una vivienda propia. Hoy lo que vemos es que de 22 a 44 años es donde está la mayor cantidad de inquilinos, pero que se empieza a extender hacia personas más grandes. Guille, Meli, los está escuchando Gervasio Muñoz. Afortunadamente hace mucho que nosotros nos ocupamos de este tema en este programa, y parece que hablamos más o menos siempre de lo mismo, Gervasio, y se suponía que con el correr de los meses, después de algunos avances que habían conseguido el año pasado, las cosas podían cambiar para mejor, pero no es lo que se está viendo. Es que en realidad hay como dos niveles para los inquilinos. Tiene que ver con la relación con las inmobiliarias, en donde en la ciudad de Buenos Aires hemos logrado que la comisión no la paguen los inquilinos, sino los propietarios, a pesar de el incumplimiento de las inmobiliarias y de que hay que estar todo el tiempo controlando que cumpla la ley. Y por otro lado tenés una cuestión nacional que tiene que ver con legislación nacional, y es la ley que se votó en noviembre del 2016, que se votó por unanimidad en el Senado, en donde regulamos el precio de los alquileres, y que después, durante todo el 2017, fue cajoneada por el oficialismo, por el presidente de la comisión, Daniel Lipovetsky, que no pudimos tratar entonces, que no se pudo discutir ni siquiera, y que esperamos este año se le dé la media sanción que falta en la Cámara de Diputados para que se regule el precio de los alquileres por un promedio entre inflación y salario, generando entonces no solo que el alquiler no represente tanto porcentaje de los ingresos, sino que además empiece a acercarse entonces el sueño de la casa propia, ¿no? Gervasio, te saluda Darío Gaño. En la previa del 8 de marzo, un poco lo que veía en la encuesta es que las inquilinas contestaban que eran las que más problemas tenían en el tema del alquiler, si no me equivoco. ¿Vieron ahí una diferencia de género bastante importante? En realidad no son las que más problemas tienen, son las que, a ver, en la encuesta respondieron el 60% son mujeres. Nosotros lo vemos en el asesoramiento legal que hacemos en Inquilinos Agrupados, la mayoría de la gente que se acerca son mujeres, o sea, sigue recayendo sobre la mujer la obligación de administrar la vivienda. Y esto se vio en la encuesta, el 60% que respondió son mujeres, pero además lo que hicimos también fue preguntar
a aquellas madres si en algún momento le habían rechazado la posibilidad de alquiler solo por su condición de madre, y el 28% contestó que sí, que en algún momento la discriminaron solo por ser madre. Esto confrontado con los hombres, que nos respondieron que solo el 19% nos respondió que había sido discriminado. La realidad es que la situación de la mujer con respecto a la vivienda sí es mucho más sensible que la de los hombres, ¿no? De todas maneras hay otras trampas, ¿no? Que no siempre figuran en las encuestas, pero forman parte de una realidad. Reunir la documentación para alquilar no es fácil, sobre todo para las personas que no tienen familias con propiedades. Y una vez que se consigue reunir la documentación y conseguir un lugar donde vivir, ese contrato dura 2 años. Y la verdad es que muchas veces a los 2 años, una vez que se cumple la primera etapa del convenio entre las partes, suelen salir con un martes 13. Y ese es otro problema serio, Gervasio. En realidad es el mercado imponiendo sus condiciones, porque en ninguna ley está escrito que para alquilar una vivienda tengas que tener algún familiar que sea propietario. No hay ley que diga que para alquilar tenés que tener 3 recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler. En realidad lo que sucede es que no hay Estado que cuide el derecho a la vivienda. Por lo tanto, ni siquiera hay un Estado que controle las pocas leyes vigentes que hay. El ejemplo más claro es una ley vigente en donde se prohíbe el aumento del precio del alquiler. Ahora todos sabemos que los alquileres aumentan entre un 12 y un 15% semestral a pesar de su ilegalidad, y esto sucede en todo el país. La ley también dice que los propietarios deberían dar una factura cada vez que pagamos el alquiler. Todos sabemos que es imposible encontrar un propietario que te dé una factura. La ley también dice que las inmobiliarias deben entregar factura cuando cobran sus honorarios. Ninguna inmobiliaria entrega una factura. Y en las renovaciones, como vos decís, lo que sucede es que como el precio no está regulado, como no hay control sobre el precio de los alquileres, es donde se ven los abusos más grandes y se ven aumentos del 50, 60, 70% de un mes a otro, lo que genera una alza de los precios de los alquileres muy grande. ¿Y por qué piensan que tanta gente cree que nunca va a acceder a la vivienda propia pese a, bueno, el boom de créditos hipotecarios? Primero porque no es un boom el crédito hipotecario, es para un sector muy chico que tiene la posibilidad de tener ahorrados 400.000 pesos. Es un sector que tiene trabajo formal y estable. Y ese sector es muy chico dentro de los casi 8 millones de inquilinos que hay en todo el país. Creo que hay un combo, más allá del crédito hipotecario UVA, que creo que es un tema aparte en cuanto a la peligrosidad que tiene el crédito UVA para la economía nacional, no solo para los que tomaron crédito, sino para toda la economía. Creo que hay varios componentes que tienen que ver con la vivienda dolarizada, con la desregulación, con las viviendas concentradas. Vos sabés que cada vez hay más inquilinos y cada vez hay menos propietarios con más propiedades, y esto se viene viendo hace un tiempo. Bueno, todos estos factores, además de sentir todos los meses cuando vamos a pagar el alquiler que representa cada vez más de nuestro salario, y que entonces la posibilidad de ahorro es muy difícil, y que si aquellas familias que alquilamos podemos ahorrar algo de dinero, seguramente lo tengamos que dejar en la inmobiliaria, en la renovación o cuando ingresemos a un nuevo alquiler, porque también los que alquilamos vivimos en permanente mudanza, ¿no? A mí me parece que esa es la sensación que se respira en el sector de los inquilinos, que una vez que entraste al alquiler es difícil salir de ahí, y que hay muy poca voluntad política por parte del gobierno nacional, específicamente del presidente y de Daniel Lipovetsky, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, de que salga una ley que regule el precio de los alquileres. Hay un lobby muy grande por parte del sector del mercado inmobiliario que engloba a la Cámara Inmobiliaria, a los colegios de corredores inmobiliarios, a las constructoras, a grandes empresarios y a un sector muy importante de la clase política y de la justicia que tienen negocios también en el mercado inmobiliario, ¿no? Gracias, Gervasio, abrazo grande. Abrazo para ustedes. Y gracias también a Agustina Rivas por darnos la posibilidad de charlar con él.